Ok, bienvenidos a todos los que no pudieron asistir a esta primera clase con lo que es la asignatura de procesos industriales. El título de alguna manera dice algo porque está asociado principalmente a procesos industriales y como primera parte, como introducción, vamos a partir viendo lo que son diagramas de flujo, diagramas de proceso, actividades en general. Algo de esto vimos algunos. Creo que este curso es prácticamente el mismo, ¿o no? No estoy seguro. Veo, la gran mayoría veo nombres como conocidos, pero no estoy seguro si hicieron una mezcla o el mismo paralelo. ¿Alguien lo puede verificar eso? Parece que el mismo curso, ¿no? Yo creo que tomamos el mismo. Ya, perfecto. Habemos algunos Estamos lo agregados. mismo. El Raúl es nuevo. O sea, Yo igual gracias, creo que soy Ah, por ya, nuevo. el Raúl. El Raúl es nuevo, hay que Sí, hacerle una iniciación. me vaya a mencionar. más o menos. Ese está incluido en esta No, asignatura. estamos muy lejos. Ya, bueno, aquí vamos a ver las diferencias que existen, que las hay, entre diagrama de flujo y diagrama de procesos. Y por supuesto en unidades. Vamos a partir entonces desde lo más básico, por ahí dicen desde el absoluto cero, ¿sí? Desde ahí vamos a partir hasta que podamos terminar viendo ya balances de energía, cálculos en procesos de columnas de destilación y por ahí andar desarrollando balances de masa previo a los balances de energía. Hacia allá vamos entonces apuntando con la asignatura. Es una asignatura de harto cálculo que se sugiere tener ahí disponible, entonces, si no, una planilla de cálculo, una calculadora que la maneje bien para poder hacer cálculos durante el desarrollo de las clases, ¿vale? Bueno, esta Profe, solo una consulta, introductoria. perdón. Kelly. Consulta, no sé si estoy equivocada, me corrige, pero porque es química lo que pasamos en proceso 1, Correcto, sí. y era más como inorgánica y ahora será como más orgánica o no, No, esto no es química, esto ya es cálculos de proceso como, del área de como ingeniería. operación unitaria. Eso es, está más relacionado a operación unitaria que a química. Claro. Ah, ya, Operación. gracias. Ahí está puesto el foco. De hecho, aquí hay puras operaciones unitarias en lo que estamos viendo en este diagrama. Hay uno de operaciones unitarias. Aquí, por ejemplo, en esta. Bueno, vamos a partir entonces. La forma en que los ingenieros logran poder explicar o darse a entender con sus ideas es a través de diagramas. Y los diagramas son abstracciones mentales que uno hace y finalmente establece a modo de convenciones las entradas y salidas de un proceso. El proceso entendiéndose que corresponde a aquello que transforma las entradas en salidas, o sea, las materias primas las transforma en un producto. Vamos a ver que hay diferencia entonces entre un diagrama de flujo, de proceso y diagrama de actividades. Lo que estamos viendo en la parte de abajo es una representación pictórica que en realidad está orientada a estudiantes de colegio, como para que entiendan cuál es el proceso productivo y ellos ven esto en 3D y ahí como que entienden el proceso. Pero en el área más ingenieril no son muy bienvenidos estos diagramas porque en realidad no nos aportan mucha información para lo que son variables de proceso como flujos, temperatura, proceso, presión, perdón, entre otras variables, que ahí es difícil comenzar a conectarlas. Y ahí lo que uno hace es trabajar con diagramas de flujo o con diagramas de proceso o también directamente con los planos P&I, que vendrían siendo los planos de procesos con instrumentación y piping e instrumentación. Lo que tenemos en el lado derecho está mejor que el del izquierdo, desde el punto de vista ingenieril. ¿Por qué? Porque ya por lo menos se están viendo algunas flechas en donde yo puedo darme cuenta cuáles son las salidas, cuáles son las entradas. Aquí tenemos una planta en donde uno puede observar que hay una planta de ácido sulfúrico que es alimentada por un convertidor
tengo que aquí dejar de hacer esto. Sé que tengo que poner en automático para poder admitir a Oscar. Ahora sí. Ya, entonces, decía que lo que alimenta esta planta de ácido es lo que proviene de el convertidor teniente, el CTSI, que es lo que sale por ahí, vapores. Vapores ácidos, estos vapores ácidos ingresan a esta planta de ácido que combinada con una corriente una corriente de agua logra forzar la generación del ácido sulfúrico. Aquí ya vemos algunos inconvenientes porque no tenemos idea de dónde está o cómo se genera el ácido, simplemente dice planta ácido. Ahí ya tenemos por lo menos un ejemplo de que estos diagramas pictóricamente son atractivos, pero entregan poca información desde el punto de vista de los procesos, que es lo que a nosotros nos interesa. Por este lado también vemos que está la intención de establecer cuáles son las salidas, por ejemplo la escoria, se hace todo un tratamiento, termina stockpile, hasta llegar a un sector que es el del relaves. Y por este otro lado, que vendría siendo más o menos lo que se utiliza, que va al cobre blister y a ruedas de moldeo para que salgan finalmente los ánodos al 99,6, en este ejemplo, 99,6% de cobre. El detalle es que estos diagramas son los que nosotros vamos a considerar que no estarían bien desarrollados en lo que es la asignatura para lo que son balances de masa o balances de energía, porque necesitamos ahora regirnos por ciertas normas para poder hacer los diagramas de proceso. Sin duda que uno puede tomar estos diagramas y los puede transformar ocupando las convenciones para desarrollar un buen diagrama de proceso asociado al proceso productivo que esté mapeando. Entonces, lo primero, vamos a ver entonces que aquí tenemos otro ejemplo que está situado también, no en 3D, pero también es pictórico. Aquí simplemente estamos señalando cuáles son los aspectos ambientales desde lo que es una planta de refinerías. Ahí vemos descargas industriales, receptores, y si se dan cuenta, todo esto es pictórico. Hay gente que está aquí a cargo de la prevención y respuesta a emergencias, manejo de residuos, salud ambiental, riesgo sanitario, entre otros. Ahí está la famosa pluma, que es la que, pasado la norma, estaría contaminando, bajo la norma, hablamos de polución, estaría polutando. Pero nuevamente, insisto, estos diagramas son más bien para colegio, pero no para nivel de ingeniería, así que los vamos a descartar como diagramas válidos para poder desarrollar alguna representación gráfica de un proceso productivo, al menos en esta asignatura, para lo que son los diagramas. Aquí tenemos con lo que vamos a partir. Este es un diagrama de flujo, que también intenta hacer un diagrama de flujo, pero por lo menos ya nos entrega ciertas directrices o ciertos componentes que son propios de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, a diferencia del otro que vamos a ver un poquito más adelante, está compuesto por etapas. Fíjense, esta etapa es una planta de tratamiento físico-químico, tratamiento biológico, tratamiento físico-químico-biológico avanzado. Entonces, etapa 1, pretratamiento. Etapa 2, si podemos hablar de etapa 2, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento avanzado. Nótese que son cajas negras. O sea, uno no tiene idea de lo que está ocurriendo al interior de estas cajas negras, y por eso son diagramas de flujo, también conocidos como diagramas de bloques. Esa es la diferencia entre el diagrama, bueno, no, todavía no vemos diferencia, pero esa es la forma en que yo puedo identificar un diagrama de flujo, identificándolo en que hay etapas, y estas etapas son aquellas que me permiten identificar las entradas y salidas del proceso. Esas etapas se dibujan en general con rectángulos, esa es la forma más básica, y las entradas se representan a través de flechas. Estas flechas no son muy bien venidas tampoco en el diagrama de procesos, porque lo que interesa es poner información acá arriba. La idea además que podamos también tener
la posibilidad de poder hacer ecuaciones con esto. O sea, nuestra intención para poder interpretar un diagrama de flujo es que podamos hacer en él balances. Ustedes se dan cuenta, por el lado izquierdo aparece un reel, que vendría siendo la entrada, el reel, y luego a través de un proceso que no sabemos qué pasa adentro, pero se llama pretratamiento. A través de ese proceso de pretratamiento tiene una salida, que son sólidos de gran tamaño, y hay otra salida que entra al tratamiento primario. Entonces, ahí vemos que hay dos salidas. Sería bueno entonces tener más que letras, poner a lo mejor números o una sola letra para poder hacer una ecuación. Por ejemplo, a esta corriente le ponemos 1, la que dice RIL, a la que está saliendo sólidos de gran tamaño le podemos poner 2 y a esta otra 3. Entonces ahí yo puedo decir que F1 va a ser igual a F2 más F3. Que es distinto poner RIL va a ser igual a sólidos de gran tamaño más entrada a proceso de tratamiento primario. Eso no da como para ecuación. No sé si me van siguiendo. O sea, el objetivo de esto es que después podamos traducir los balances fácilmente a una ecuación que nos permita hacer el balance de entradas y salidas en cada una de las etapas. En síntesis, entonces, un diagrama de flujo es una representación gráfica de las entradas y salidas de un proceso. El proceso se representa con una caja, como un rectángulo, y las entradas con flechas, y las salidas también con flechas. Aquí vamos a ver otro acercamiento. Aquí aparece extracción de productos de alto valor agregado. Aquí hay un mix entre lo que es mapa de mental, mapa conceptual, y lo que es diagrama. O sea, esto es cualquier cosa menos diagrama de proceso. Hay un intento de, pero no es un diagrama de proceso. Sí nos da una idea de cuáles son las entradas y salidas, pero hay algunos errores que hacen que uno se dé cuenta que esto no es un diagrama de proceso. Vamos a ir viendo esos errores ahora para que nos quede a todos claro cuál es el error. Déjenme ver si puedo dejar de cerrar esto. No me lo permite. Ahí sí. Estamos mal. Profesor, ¿Sí? hola, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, yo soy nuevo en su clase. Mi nombre es Edmundo Garrido. Este diagrama de proceso se puede aplicar en cualquier tipo, ya sea en cualquier tipo de proceso. Me refiero también inclusive a un sistema eléctrico. También usted nombró un sistema de control. Es aplicable en cualquier situación. Es así. Y no necesariamente enfocado a la minería o tal cual como está ahí en extracción de productos de alto valor agregado. O sea, podría llevarlo también a la aplicación en un edificio, en cualquier situación. En general existe, porque como decía anteriormente, la abstracción mental, claro, da como para hacer diagramas de lo que uno quiera hacer. No obstante, nuestro foco en esta asignatura va a estar puesto en las entradas y salidas que se puedan medir, y eso significa que puedan ser puestas en una balanza, en la entrada y pueda determinar yo la cantidad de masas que están entrando, y a partir de eso determinar también la salida, o sea, orientado a balances de masa. Eso no impide que uno pueda también explorar la forma de hacer diagramas eléctricos, que los hay también. Hay para hacer mapeos de diagramas de servicio, que no es este el sistema para hacer diagramas de procesos de servicio. Para eso se ocupa el IDEF0, que vendría siendo IDEF0. Ese yo se lo recomiendo para hacer diagramas de proceso de servicio. Por ejemplo, el servicio de Uber. El servicio de Uber no sería factible hacerlo a través de este diagrama de proceso que nosotros vamos a ver en esta clase. Ahí lo que interesa es saber, se dibuja el diagrama, o sea, en este caso el rectángulo. Ay, no sé por qué no lo... Ah, ya, ok. Ahí sí. Ahí tenemos la entrada y faltaría poner la flecha de entrada. Estoy haciendo el IDEF 0. El IDEF 0
parte con una entrada, el IDEF 0 también, voy a poner acá un poquito más de color para que nos vayamos entendiendo, responder mejor la pregunta. Ahí sí. Esta sería la entrada, luego tengo la salida. La entrada y la salida, estas son las únicas partes por donde puede entrar y las únicas partes por donde puede salir. En un diagrama de proceso, diagramas de flujo, uno puede tener entradas por arriba, por abajo, por donde quiera. Pero en el IDEF 0 es bastante más estricto y señala que uno puede ingresar solamente por la derecha y por ahí estaría entrando lo que vendría siendo lo que quiero transformar en una salida. Por ejemplo, en el caso de una universidad, ustedes están entrando a la universidad como estudiantes, aquí están entrando a un proceso de docencia y seguramente los que les va bien van a poder obtener su título profesional. Ahora, ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? El IDEF 0 dice, bueno, aquí tiene que indicar quiénes son los que transforman esta materia prima o esta entrada en servicio. Entonces aquí generalmente se pone el recurso humano, se pone todo aquello que nos permite hacer la transformación de entrada en salida. Pero nótese que aquí las salidas son momentos, son experiencias, a veces no son tangibles, son servicios. Estamos mapeando un servicio. Y por este otro lado, en la parte superior, va todo lo que es la regla. O sea, el cómo transforma este individuo esta entrada en salida, lo tiene que hacer basado en ciertas normas. Entonces, aquí va toda la parte normativa, seguramente van procedimientos, licencias, protocolos, todo lo que se le ocurra, que norme esta entrada con salida. En nuestra universidad hablaríamos de decretos, las resoluciones, las inscripciones, todo eso es la parte de docencia, ¿vale? Pero ese es de Profesor, cero, ¿sí? por ejemplo, sé que no tiene que ver con mucho con el ramo, pero en proceso, en las partes industriales, el departamento de calidad se ocupa mucho de diagrama de flujo para el proceso en general, toma de decisiones, esto por dónde ingresa, qué pasa si, no sé, llegó contaminado, y no es todo cuadrado, hay toma de decisión entre medio, que eso se identifica, no sé, con rectángulo, etcétera. O sea, tiene como una norma ese diagrama, ¿no? Universal, no me acuerdo cómo se llama, pero también es un diagrama de flujo, pero de toma de decisiones y para ver el proceso, pero no tiene que ver con balance de masa ni nada. Claro, no, absolutamente de acuerdo. De hecho, son muy útiles los diagramas, está dentro de las 7 herramientas de la calidad. Entonces, una de las herramientas de la calidad es el diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo justamente orienta hacia dónde seguir, cuáles son las etapas, si hay que hacer un stop. El stop significa que tengo que comparar contra algún criterio. Si es sí, avanzo; si es no, avanzo en otra línea. Y que claro, por supuesto que está considerado dentro de las alternativas de diagramas de flujo. Pero como les digo, nuestra atención va a estar puesta en los diagramas de flujo orientados a lo que son balances de masa en esta asignatura. De todas maneras, igual vamos a recorrer, creo yo, diagramas que son útiles en el área de la ingeniería industrial, y entre ellos está el diagrama flujo propiamente tal y sus aplicaciones diversas, como la que comenta usted. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, sería bueno, porque a mí siempre se me olvida eso, como, porque hay uno que toma decisiones, uno que, todo, hay como 3 formas que se usan en el diagrama que son, son específicas para este punto, entonces, bacán si lo repasa por ahí durante el semestre. Claro, de todas maneras, sí, está dentro de las alternativas. Bueno, dentro de las cosas de las buenas prácticas, aquí vamos a ver buenas prácticas, de lo que tiene que tener un diagrama de flujo es el título, obligado. O sea, debe tener un título. No podemos tirar un diagrama por la vía sin tener un título que no sepamos de qué se trata. Entonces, ese título tiene que estar en alguna parte. Paso 1. Lo otro es que tenga definidas las entradas. Y la definición de entrada, para el caso que estamos viendo ahora, tiene que ser definida en función de componentes que ingresan a un proceso. Entonces, las entradas,
para el caso de lo que estamos viendo nosotros, van a estar definidas siempre en función de componentes. Entonces, aquí ya podemos darnos cuenta que hay ciertas situaciones que no están cumpliendo esa buena práctica. Porque, por ejemplo, solamente tomándonos desde acá, aquí dice orujo de uva, alpechín, residuo digno gel o algo así. Estos son componentes. Cuando yo pongo una caja, cuando yo pongo un rectángulo, el rectángulo significa que es un proceso. Entonces, aquí entonces debiésemos hablar del proceso de orujo de uva. Y no es así. Aquí esto es componente. Entonces, ahí ya tenemos un problemita de entrada y que esto, si se dan cuenta, es la biomasa. Entonces, ahí tenemos también otro conflicto porque en realidad la biomasa se compone de residuos, se compone de orujo y se compone de alpechín. Entonces, tampoco estaría bien esto. Materia prima, entonces, estaría, una de las, si queríamos hacer la transformación, tomemos este mismo ejemplo, vamos a cambiar aquí el color como para darnos cuenta que este otro ejemplo, ahí sí. Entonces, la entrada tendríamos que representarla, a ver si puedo hacerlo con, sí, con esto. Tengo aquí un micrófono. Ahí sí. Primero vamos a ponerle números a las corrientes, que es lo primero que habría que hacer. Esta vendría siendo la corriente 1. ¿Sí? Estamos mapeando solamente esta parte que dice tratamiento sémico, algo no alcanzo a ver, semisísmico, no, sémico previo, algo así. Voy a tener que hacer un zoom acá porque no alcanzo a verlo. ¿Qué dice? Tratamiento térmico. Tratamiento térmico previo, ese es el título, ¿sí? Tratamiento térmico previo. El título que va dentro de la cajita. Eso. Pero ya la corriente sabemos que es la corriente 1. Y esa corriente 1 va a tener componentes. Y ese componente es justamente lo que tenemos que comenzar a definir. Entonces el componente acá podemos definirlo en función de dos alternativas. Una alternativa sería considerar que sea la biomasa. O sea, yo puedo poner simplemente componente 1, perdón, componente 1, ahora sí, y el componente 1 lo incorporo acá. Y lo dejo así, tal cual. Y en la parte de abajo tendría que poner e indicar entonces qué es lo que... Y para eso pongo nomenclatura, y le entrego la información. Esto vendría siendo los puntos biomasa. Entonces, de esa manera estoy leyendo que la corriente 1 está ingresando biomasa. Ahí ya corregimos esta mala práctica aquí, en donde pusimos que la materia prima es un proceso. Esa es la forma de leer este diagrama. Este diagrama está diciendo que la materia prima es un proceso. Sabemos que no. ¿Por qué? Porque la materia prima aquí está compuesta por biomasa, y la biomasa está compuesta por residuos, orujo y alpechín. Esta es una versión, ¿sí? Esta es una versión que estaría ya bien. Pero también podría haber una segunda versión que a lo mejor nos interesa ser más específico de qué tipo de biomasa se trata. Entonces yo puedo decir, bueno, en realidad es biomasa, pero esta biomasa está compuesta de el componente 2 y además tiene un componente 3. Esta es la biomasa que nos interesa. Entonces, esta biomasa ahora ya no es biomasa, sino que es residuos, eh, lignogel, me parece que dice ahí. Luego el punto 2 estaría dado por la orujo, orujo de uva. Eso es lo que dice ahí, orujo de uva. Y nos faltaría un tercero. Voy a subir esto un poco más para que nos quepa acá. Y el tercero es el de, en este caso sería alpechín. Entonces, fíjense la diferencia. O sea, es bastante más claro y más gráfico entender este diagrama que el que está acá. Que claro,
un buen lector de diagrama se da cuenta que esto es un error, pero otro no lo considera que es un error y puede decir que en realidad estos son procesos y se confunde todo, porque en realidad no son procesos. Son componentes que forman parte de algo que se llama biomasa y que además esa biomasa es sinónimo de materia prima, ¿sí? Esa es más o menos la lectura que hay que hacer acá. Por eso esto lo traje justamente para remarcar las malas prácticas, que es lo que no hay que hacer. Uno aprende también por lo que no hay que hacer, tomando lecciones aprendidas. Entonces, esta vendría siendo la forma correcta de hacer esto. El título ya vamos bien, porque ahí le pusieron título, está perfecto. Lo que nos faltó aquí, o el problemita que tiene este diagrama, es que no definió bien las entradas, porque las entradas se definen siempre como componentes y no como procesos. ¿Vale? Ok, hasta ahí nada nuevo al respecto de lo que estamos viendo, diagramas de flujo. Si se dan cuenta, seguimos trabajando con cajas, que en este caso vendría siendo esta representación en forma de caja, y son cajas negras. Eso significa que no sabemos qué es lo que ocurre adentro. Sí sabemos lo que entra y sabemos lo que sale, pero nada más que eso. ¿Qué cosa más faltaría aquí? Sí falta algo que corresponde al nombre de la etapa. El nombre de la etapa en este caso es tratamiento térmico. Térmico previo. Ese vendría siendo el nombre de la etapa. Ese mismo nombre se supone que se puede poner acá. Bueno, creo que tratamiento térmico previo. ¿Hay software para hacer esto? Claro que sí, hay software online que se pueden, digamos, hacer estos diagramas. Claro, estas versiones free, estas versiones gratuitas, tienen sus limitaciones porque en realidad son pagadas. Entonces, como para instalar el bichito que después sigan utilizándola, no permite en la gran mayoría grabarlas. Entonces lo que uno tiene que ir haciendo, ir haciendo screenshot y luego pegándolos donde las quiera pegar, porque al momento de guardar, le cambia, por ejemplo, esta palabra y no le pone térmico, sino que le pone algo así como una R acá, y le aparece aquí una I, le cambia todo, y dice que esto nunca lo escribí, claro, porque justamente le está diciendo, oiga, compré la licencia, porque mi producto es bueno. ¿Sí? Entonces, ahí la recomendación es que, dado que estos diagramas los vamos a hacer una única vez y no son para temas profesionales, me refiero que no lo vamos a estar ocupando como un trabajo o como un tema más bien de orden profesional, sino que son tareas, la recomendación es hacer unos screenshots una vez que terminen. No los guarden porque al guardarlos les va a pasar esto y va a tener que rehacerlos nuevamente. Como recomendación, como que hay otros que vienen incluidos, por ejemplo, hay algunos parches que no son de la Mac, que por ejemplo el Visio tiene incorporado una serie de diagramas, que no solamente incluye diagramas de flujo, sino que incluye todos los tipos de diagramas que se le ocurran y también imágenes para hacer gráficos, gráficos que son gráficos vendedores, ¿sí? Entregan una estética súper atractiva. Y hoy día están muy de moda lo que son los iconos. Uno va poniendo iconos por cada una de las figuritas que van representando algo. Están llenos de esos iconos y que permiten hacer presentaciones de muy buena calidad. Y por supuesto, ahí yo les recomiendo que visiten ese sitio. Creo que en el segundo bloque, si alguien me lo recuerda, lo incorporo ahí para que le echen un vistazo al software online que yo les recomiendo. Creo que en procesos 1, los que estuvieron haciendo proceso 1, hay algunos les recomendé hacerlo en estas sesiones que hacíamos para revisar los trabajos. Es la misma página, pero se las incorporo después en el segundo bloque. ¿Vale? Ok. Seguimos avanzando con diagrama de flujo. Aquí tenemos un diagrama de flujo que está más cerca de ser un diagrama de flujo, pero sigue teniendo el problemita anterior, que ustedes ya lo pueden estar reconociendo. Fíjense que se trata de un sistema que en realidad es una representación que
el desarrollo de todo este trabajo podríamos hacerlo fácil en 10 páginas o un poquito más. La virtud que tiene este diagrama es que logra sintetizar en una sola slide muchas tecnologías. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 tecnologías. La tecnología inicial corresponde a ¿cómo se llama? Aquí es la electrólisis, ¿sí? La electrólisis de agua de mar, ¿sí? Directa, eso significa la DES, ¿sí? Electrólisis directa de agua de mar, esa es la sigla. Entonces, el agua de mar, aquí tenemos el problema, no sé si ya se dieron cuenta, pero el agua no es un proceso, el agua de mar es una entrada, aquí debe estar como simplemente agua. Tal como está el hidróxido de magnesio, tal como lo tiene el hidróxido de magnesio, debería estar apareciendo aquí también el agua. Lo mismo pasa acá. El oxígeno, el hidrógeno, todas estas están correctamente desarrolladas, excepto esta agua de mar, esta agua que está acá tampoco estaría bien. Esta es la salmuera. O sea, si se dan cuenta aquí, también hay una mezcla entre lo que es diagrama de proceso y diagrama de flujo. Este vendría siendo lo que está acá, lo que estoy marcando acá, sería un diagrama de... ¿sí? Creo que este, no era ese. Sí. Y ese por acá. Lo que estoy marcando es justamente un diagrama en donde se ve claramente la diferencia entre un diagrama de proceso y un diagrama de flujo. Lo que acabo de marcar es un diagrama de flujo. ¿Y por qué es un diagrama de flujo? Porque es una caja negra, es un rectángulo, que es una etapa o es una tecnología, que en este caso es la electrólisis directa de agua de mar. Esa es la etapa. Aquí hay otra electrólisis alcalina, porque se le está agregando hidróxido de potasio. Esta es una electrólisis de protón en membrana, también de electrolítica. Y esta también es otro tipo de electrólisis asociada también con un sólido, que es un cerámico, ¿sí? Con el cerámico se logra también hacer esta separación, pero a alta temperatura. Fíjense que aquí está a 90, 60, 90, 60, 80, y este es súper calentado a 700, 800. ¿Y eso cómo se logra? No se logra con la salmuera así tal cual, sino que con un cerámico. El cerámico tiene esa particularidad que logra un sobrecalentamiento, y eso es el SOE. Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta que esto es diagrama de flujo y esto es diagrama de proceso? Es porque en los procesos hay equipos industriales. Aquí dice destilador, aquí dice rehervidor. Estos son equipos. Y estos dos equipos entonces dan cuenta que esto en realidad sería un diagrama de proceso. Entonces, ¿cómo distingo entre un diagrama de proceso y un diagrama de flujo? Lo distingo simplemente viendo si hay equipos industriales. Si hay equipos industriales es un diagrama de proceso. Si no hay equipos industriales es un diagrama de flujo. Ahora, el detalle es que aquí no está dibujado el equipo. Entonces, por eso es que hay una cierta contradicción entre definir esto como diagrama de flujo y proceso a la vez, porque hay una mezcla no muy bien compartida, porque si pone destilador hay formas y figuras de destilador. Y si uno pone hervidor, hay equipos, forma de hervidor. Entonces no sería bueno poner estos diagramas así de tipo rectangular, porque hay diagramas que están estandarizados por lo demás para dibujar un destilador, para dibujar un hervidor, para dibujar un intercambiador de calor, para dibujar una torre de destilación, un evaporador, etc. O sea, esto no sería una buena práctica. La razón es porque hay un estándar para poder dibujar equipos industriales. En este software que yo les comento, en esto que está online, uno se va a diagramas de proceso y aparecen ya los equipos. No hay que dibujar los equipos. Simplemente uno va tomando y pegando, tomando y pegando, tomando y pegando. Y en el caso de los diagramas de flujo, no, pues son solamente rectángulos en donde uno va poniendo los nombres de las etapas
y con ello va armando el respectivo diagrama de flujo y el diagrama de proceso. Dentro de las cosas que habría que hacer aquí también para corregir, bueno, estas ecuaciones a propósito, interesante darse cuenta que en cada una de estas etapas ocurren reacciones. Por ejemplo, en la primera, que corresponde a la electrólisis directa de agua de mar, o sea, aquí no se le hace nada, el agua de mar entra en forma directa. En el ánodo, ahí se produce la oxidación, en el cátodo la reducción. Si se dan cuenta, hay dos electrones que están ahí. Esto lo vimos nosotros sí en química, hay dos electrones. Estos dos electrones se cancelan con estos que están en reducción y logra finalmente uno llegar a la ecuación global, que vendría siendo 2 cloruro de sodio más 2 de agua, el cloro, y aquí está el hidrógeno que queremos recuperar. Ese es el hidrógeno que se entiende que sale acá. Si se dan cuenta, ahí está, el colector de hidrógeno. Esto debiese llegar a un gasómetro en donde se logra capturar este hidrógeno, porque este hidrógeno se captura en forma gaseosa, se genera en forma gaseosa y debiese estar almacenado en un gasómetro. Ahí debiese aparecer esa alternativa. Y lo mismo pasa acá, y nos damos cuenta que si nos vamos ya ahora a la electrólisis alcalina, ahí está el OH. ¿De dónde sale el OH? Yo le agrego el OH, hidróxido de potasio, se lo agrego, y aquí se produce la oxidación, el OH se desagrega en oxígeno, más agua, más los dos electrones, el agua nuevamente se desagrega hasta formar el hidrógeno. Este es el hidrógeno que rescato, y por otro lado los OH. Si hago la sumatoria, la reacción global, también la obtengo agua, que la desagrego en oxígeno y también en hidrógeno. Todo esto en celda electrolítica. La celda electrolítica son recipientes, generalmente rectangulares, en donde se tiene el control de temperatura a la que se está desarrollando. Son bastante automáticas, requieren poco mano de obra en su control. No digo que se manejen solas, pero el control es bien básico, no demanda mucho trabajo. Además que por los sistemas de control automático se mantienen bastante a raya, súper bien controlados. Aquí tenemos la otra que es con protones, que también obedece a la desagregación del agua, pero ya a nivel de protones. Esto es con membranas. Se logra a través de membranas. Y así sucesivamente. Lo que quería señalar es que entonces en cada una de estas etapas van ocurriendo transformaciones, y en este caso son transformaciones del área de la electroquímica. Estas son puras ecuaciones electroquímicas, ecuaciones de oxidación, reducción, ecuación, reducción, en donde ocurren en el ánodo, en el cátodo, para obtener la reacción global. Nótese que cada una de estas son tecnologías distintas, ¿ah? O si no pensemos que esto está en una sola empresa o en una sola industria, sino que seguramente esto está instalado en una industria, esto está en otra industria, y así sucesivamente. Por eso es que como mapa conceptual creo que anda bien, ¿sí? Anda bien porque aquí está señalando que el agua de mar puede entrar a este proceso, como que antes lo puedo destilar, le extraigo primero la salmuera, y luego cuando ya obtengo el agua, ahí recién me meto a estos dos procesos, porque estos dos procesos requieren trabajo con agua y no con agua de mar. Y una alternativa siguiente sería recalentar el agua para que ingrese a este proceso con un óxido cerámico sólido, ¿sí? Y logro bien la obtención de hidrógeno con un proceso un poquito más complejo. Pero eso es más o menos el desarrollo. En parte de lo que estamos viendo entonces, diagramas de flujo se hacen de esta manera. Diagrama de flujo, entrada, flechas de salida, y se definen cada uno de los componentes y elementos. Esto debiese estar al final, no al principio, al final. Aquí está. Seguimos con los diagramas de proceso. Ahora pasamos con diagrama de proceso. El diagrama de flujo ya vivimos entonces, son cajas, son rectángulos que tienen un nombre, tienen una entrada y con sus transformaciones tienen su salida. Ahora vamos de lleno a los diagramas de proceso. Esto que está acá, que uno lo ve que está como entre
también pues, no es buena práctica, es simplemente para demostrar que esto no está bien, ¿sí? No es una buena práctica hacer estos tipos de diagramas. Como les digo, estos son diagramas de tipo pictórico. Profe, disculpe, ¿Sí? lo escucho como súper bajito, no sé si será mi problema de parlante Déjeme o a ver. los demás les pasará. Espérate, déjame ver. Voy a ver, espérame. Yo lo escucho bien. Yo más o menos. No sé que tenemos un voto cada uno. Estamos 1-1. Ahora debería haber mejorado un poco más, porque Sí, estaba... sí, sí. Ya, perfecto. Sí, Ya, profe. ya, Gracias. vale. Yo lo escucho bien. Ok. Ya, Entreto. decía que este diagrama no es una buena práctica. ¿Por qué razón? Porque está como en 3D, tiene unas flechas y eso, y no es nada de lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que habría que hacer con este diagrama? Bueno, buscar dentro de la biblioteca de alternativas que hay para equipos industriales y tomar ese equipo, o el que más se parezca, instalarlo y empezar a hacer el armado de la planta. En este caso, es un colector de polvo, un absorbedor, un equipo de recalentamiento, que podría ser como un intercambiador, y un equipo de aireación de agua de mar. Entonces aquí las entradas habría que definirlas también. Las salidas, fíjense que aquí no hay definidas salidas, tendrían que estar definidas que no están. Aquí uno puede deducir que entre el agua de mar y pasa por estas etapas hasta que tiene el agua tratada y se hace a través de aire y entra agua. O sea, tiene agua de entrada y por este lado tiene la salida. Pero como les digo, aquí no andaríamos tampoco bien con la buena práctica respecto al diagrama proceso. Sí que podemos destacar de esto que tiene claro que los equipos están puestos todos como equipos. Ninguna parte dice, por ejemplo, absorción. No sé si se fijaron ese detalle. Aquí dice colector, absorbedor, equipo. Aquí podríamos, pero aquí está el basin. Este vendría siendo el equipo de aireación, pero son todos equipos. ¿Qué es lo que uno observa a veces? Es que se mezcla. Por ejemplo, aquí se pone colector de polvo y aquí se pone absorción. Ahí estamos mezclando cosas, porque si le pone absorción significa que es etapa. Y anteriormente había puesto aquí colector, o sea, significa que es proceso, porque si es colector es un equipo. Entonces, esas mezclas no deseadas hay que evitarlas y hay que hacerla como está bien aquí. Los equipos están bien puestos. Lo que no está bien es el ponerlo en 3D porque no me permite poner información de proceso para poder hacer los diagramas de flujo, perdón, los balances de masa o de energía que uno espera hacer en este tipo de diagramas. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense también, aquí también hay una intención de poder transformar esto en proceso, porque aquí aparece un descortazador, un chipeador, amero, pila de acopio, son puros equipos. Este es un diagrama de proceso porque está compuesto por equipos. El detalle, nuevamente, es que no nos permite hacer buenos balances porque no tenemos la posibilidad de incorporar temperaturas, presiones o lo que sea para poder hacer los balances que ahí se incorporan. Aquí tenemos otro. Aquí ya estamos mejorando un poquito más porque si se dan cuenta, ya por lo menos hay una oportunidad quizás de comenzar a poner información en cada una de estas flechas. Ya no están en 3D, por ejemplo, es este camioncito que echa a perder todo. El resto está bastante bien con relación al resto de los que habíamos visto. Aquí, por ejemplo, se pone molienda, líneas de chancado primario. ¿Y qué cosa no andaría bien acá? Que debiese decir molino SAC, porque es un equipo, son molinos, no molienda. Aquí chancado primario, aunque aquí están puestos como etapas. Si se dan cuenta, entonces mezclaron, pusieron equipo, pero le pusieron el nombre de molienda. Debe ser puesto una caja negra con molienda. Y esta lo he dejado como chancado en sí. Bueno, eso espero que se vaya entendiendo esto. Y ahora vemos otro en donde aparecen ahora sí equipos. Aquí aparece un regenerador, un reactor, entra una columna de destilación,
este medidor, no, un condensador. Un condensador intercambiador de calor y pasa a los distintos equipos que Profe. aparecen. ¿Sí? Disculpe, ¿sabe? Cuando llegó a este diagrama, como que le pasó algo a su micrófono y perdió volumen. Ah, ok. ¿En esta parte o en esta? Ahí En cuando esa llegó el red. reactor, algo pasó. Ah, ok, ya. Acá lo que decía es que este diagrama sí está más cercano a lo que es un diagrama proceso porque hay equipos. Aquí está el regenerador, el reactor, la planta de la columna de fraccionamiento, el condensador, etcétera. O sea, hay equipos. Uno se da cuenta acá desde lejos incluso que estos son equipos y no son cajas, excepto este, pero le pusieron igual el nombre de un equipo. Luego, si uno quisiera forzar esto a un equipo, lo puede hacer. Por ejemplo, podría poner este núcleo, eh, núcleo de planta. Núcleo de planta. Ese podría ser etapa 1. Luego me voy a la etapa 2, que en este caso sería fraccionamiento. 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 Fraccionamiento principal. Y el último, que sería destilación elemental. Ese podría ser los nombres, ¿sí? Destilación, destilación elemental, elemental. Entonces esto lo voy a achicar un poco más. Ahora sí puedo ir abriendo. Este vendría siendo destilación elemental. Este era fraccionamiento principal o destilación convencional. Mejor pongamos eso. Destilación, destilación convencional, convencional. Destilación convencional. Ahí estamos. Y nos falta la primera que era el núcleo de planta o reacción. Entonces, lo que estoy haciendo es de alguna manera deducir cuál es el diagrama de proceso que está detrás del diagrama que estamos haciendo perdón, el diagrama de flujo que está detrás del diagrama de proceso que estamos mirando y observando. Entonces aquí tenemos el desarrollo a partir de un diagrama de proceso, obtener el respectivo diagrama, eh, perdón, sí, está bien, del diagrama de flujo. Eso es lo que quise decir. Me falta una más, sería esta. Ahí está. Ahora entonces, si yo quiero hacer un zoom, por ejemplo, en la parte de la destilación convencional, me debería encontrar con estos equipos. Entonces podríamos decir que el diagrama proceso sería una especie del zoom del diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo. Aquí hay una caja negra que no tengo idea qué ocurre adentro de esta etapa que se llama destilación convencional. Luego, si yo abro esa etapa, me voy a encontrar con esto. Me voy a encontrar con una columna de destilación, me voy a encontrar con un intercambiador, con un condensador. Todo esto está en la etapa de destilación convencional. Luego, si quiero hacer el zoom o quiero ver qué ocurre en la destilación elemental, me voy a encontrar con esto. Voy a encontrarme acá con una batería de torres. Aquí hay otro condensador. O sea, aquí tenemos un tren de torres de destilación y que están conectadas a través de un elemento que les permite vaporizar a todas las unidades. Creo que con eso queda un poquito más claro, más o menos la diferencia que hay entre diagrama de proceso y diagrama de flujo, y lo que quise representar a través de estos diagramas, ¿sí? Lo que trato de explicar es que si yo hago un zoom desde aquí, me llego a eso. Si hago un zoom en la siguiente, que en este caso corresponde a la destinación convencional, debería llegar a ese. Y así sucesivamente. El otro corresponde a ese. Estas flechas que estoy poniendo es simplemente para dar cuenta que estoy haciendo zoom, no tienen nada que ver con el diagrama, ¿sí? Así que las voy a eliminar simplemente para que no nos confundamos, porque es solamente para dar cuenta de que si yo quiero hacer un zoom a esta etapa,
debiese llegar a equipos industriales. Y si llego a equipos industriales, entonces es un diagrama de proceso. Si no hay equipos industriales, es un diagrama de flujo. Y aquí las, eh, las líneas deberían estar representadas por corrientes que se le asignan números o letras. Es una tendencia ya en extinción, pero todavía he visto algunos simuladores que trabajan todavía con letras. Pero la gran mayoría de los simuladores de hoy trabajan todos con números, le ponen número a las corrientes. Y la forma en que uno las ve es una cosa así. Los simuladores vienen de esta manera. Vienen, por supuesto, acá sin contorno y sin relleno. Ahí sí. Y al interior de eso va el número. Número 1. Esa es la forma en que uno la observa en los simuladores. También hay otros simuladores que viene esto entre medio, los que son de planos PNI, por ejemplo, vienen así. Pero ese debería ser blanco, relleno, blanco. No me permitió. Pero se entendió, ¿no? O sea, va dentro el rombo. Este rombo, el rombo va adentro de la línea y ahí va el número. Y esas son las dos alternativas. O la básica, que sería simplemente ponerlo arriba y no hay problema. O sea, uno llega y le puede poner el número arriba, dando cuenta que esa es la corriente 2. Ahí están las alternativas. Entonces, corriente 1, corriente 2, esta debería ser la 3, la 4. No hay una receta respecto a cómo poner el número de las corrientes, pero generalmente lo normal es que uno parta con el 1 y de ahí se va en adelante poniéndole números a las corrientes. Eso es lo que uno habitualmente espera en el diagrama de proceso, que se pueda hacer de esa manera. Aquí tenemos ya un acercamiento un poquito más de cerca a lo que es efectivamente un diagrama de proceso. Aquí tenemos aceitunas que están ingresando a un molino, se agrega agua, batidora, decantador, alpeorujo, aceite bruto, centrífuga, aceite y por acá sale el agua. Aquí nos damos cuenta que es un diagrama de proceso. ¿Por qué? Porque hay equipo. Hay un molino, batidora, decantador, centrífuga. ¿Qué detalle tiene? Que no utilizó los equipos, pero al menos no está mezclando entre diagrama proceso y diagrama flujo. O sea, aquí no puso molienda, sino que puso molino. Aquí puso batidora, decantador, no puso decantación. ¿Sí? Así que por ese lado anda bien. El único detalle es que no tiene los equipos industriales. ¿Qué otra cosa está al debe? Está al debe en la forma en que se puso las corrientes, porque ahí uno espera que se vayan conectando los números en cada una de las corrientes. O sea, el número que decíamos anteriormente, este número, refiero a este. Sí, lo puedo poner acá. Ahí sería. Este sería la corriente 2, por ejemplo. El otro sería la corriente 3, el que estaría por acá. Este sería corriente 3. Este sería corriente 4. A esto yo me refiero que no hay un orden específico. Yo saqué el 4. Otro podría decir, podría haber sido en donde está el aceite crudo. Claro, cada uno decide dónde poner el número. En este caso aquí puedo poner yo, por ejemplo, el 4. Voy con el Si 4. bien no hay disculpe, profe, si no hay un orden establecido, si existe algún grado de recomendación de hacerlo en forma más o menos correlativa de acuerdo al desarrollo del proceso, para efectos de lectura más fácil. Sí, uno espera que siga un orden más o menos lógico. Lo que ocurre es que depende cómo uno empieza a hacer el orden lógico, porque para algunos lógico Claro, para allá la pregunta. que va, por ejemplo, de izquierda a derecha, es como lo lógico. Pero hay otra lógica que es hágase cargo solamente de las salidas. Entonces parten poniendo el número 1, por supuesto, en la alimentación, y luego se van tomando las salidas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la verdad que no. Yo creo que ahí más bien es a gusto consumidor que usted se entienda bien, porque usted va a hacer el balance. Entonces, no lo va a hacer la otra persona. Ahí yo creo que depende
de cómo se organiza usted, porque es un balance que va a ser para usted para hacer el balance. Porque recuerden que esto lo estamos haciendo con el foco puesto en un futuro balance masa. Entonces, Claro. la idea es que a usted le quede claro cuál es el orden que tiene para que después no se equivoque usted en hacer el balance. Ahí, Vale, muchas gracias. ahí ya estamos bastante cercanos a lo que es un diagrama proceso y estamos casi de entrada para poder hacer un buen balance de masa después, no en esta clase, van a ser más adelante el balance de masa, pero con esto ya tenemos bastante avanzado para poder hacer un buen balance de masa sin errores. ¿Qué cosas habría que agregar acá? Otra cosa importante que corresponde a la nomenclatura, que lo habíamos comentado anteriormente. Nomenclatura. Nomenclatura. Y aquí sería componente 1. Y el componente 1, el que veo ahí es aceituna. Aceitunas. El componente 2, agua. Es el que veo, agua. ¿Qué otro más ven ustedes? Alpeorujo. Sí, ese sería el componente 3. El componente 3, alpeorujo. Aquí ya tenemos un detalle, porque alpeorujo en ninguna parte salió, entonces da la impresión que es un producto nuevo, que esto a lo mejor podría ser un reactor. Sabemos que no es un reactor, entonces alpeorujo seguramente está relacionado más bien con algo así como residuo de lo que decanta, porque lo que está arriba es lo que se obtiene del aceite y este vendría siendo como el residuo, ¿vale? El residuo de lo que ingresa luego de esta batidora. Faltaría mencionar el 4, que vendría siendo el aceite, propiamente tal. Ese sería aceite. Y el 5, que sería el agua. Ah, no, ya está listo el agua. Aceite bruto, que es distinto al otro. Aceite bruto. Ahí estamos. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Tendríamos que ir incorporando dónde van cada uno de estos componentes. Entonces, el primero, en este caso el 1, justo coincide, aceitunas va ahí. Ese va ahí. Luego, el segundo, que corresponde al agua, el agua va acá arriba. Aquí va el agua. ¿Dónde más va el agua? Por aquí viene un agua. Aquí está el agua. Ahí debería estar el agua. Ahí está. Entonces, esto que dice agua, deberíamos hacer esto. No debería aparecer agua. ¿Por qué? Porque para eso estoy haciendo yo el trabajo de que aparezca desde lo que es la nomenclatura. Eso sería lo correcto. Ahí ya tenemos un diagrama de proceso correctamente señalado y uno espera que el resto lo haga exactamente igual. Lo mismo habría que hacer entonces con el resto. Aquí en este caso el aceite corresponde al número 4, que sería acá, 4. ¿Vale? Y así sucesivamente. Ok, no sé si hay alguna duda, consulta respecto a eso por lo menos. Ok, entonces vemos este. Aquí hay un tren de torres de destilación, es un tren de olefinas, y generalmente se tienen los BTX, benceno, tolueno, sileno y otro hidrocarburo entre medio, y se logra hacer la separación a través de este tren de columnas de destilación. Aquí ya tenemos un diagrama al que nosotros esperamos aspirar. Este está hecho en la buena práctica, o sea, aparece el número de la corriente, aparecen los componentes, aparecen las composiciones, podría poner la temperatura, presión, todo lo que quisiera en estos diagramas de proceso. Este diagrama de proceso es entonces el ejemplo a seguir, ¿sí? Esta es la forma en que deberíamos hacer los diagramas de proceso. O sea, todos estos diagramas que están por acá arriba, que fue con los que partí la clase, estos diagramas, todos se pueden transformar conforme a lo que estamos aprendiendo, que es poner el número de la corriente, flecha, que toca el equipo,
fíjense en este que está por acá arriba. Ninguna flecha toca los equipos, eso no está bien, porque esto, lo que uno lee, o lo que debería leer, es que en realidad esta salida no entra a esta etapa, sino que entra otra cosa. O desde aquí sale solamente esta salida, seguramente un reactor batch que se carga una vez, no sé cada cuánto tiempo. Entonces, ojo con eso. El no tocar el equipo tiene el significado que no entra el equipo. Y de acuerdo a esto sí entra. Entonces, debe tocar el equipo tal como está acá. Todas las flechas tocan los equipos. Tocar los equipos. Tocar el equipo significa que el decantador pasa a la centrífuga y la centrífuga hace su trabajo separando por fuerza centrípeta el agua del aceite. Y ese es finalmente el proceso final. Ahí fuimos capaces entonces de mapear este proceso con lo que había hasta llegar a este otro, que vendría siendo el ejemplo a seguir. ¿Qué nos falta? El título, tren de olefina para la separación de hidrocarburos. Ese vendría siendo como el título. Y aquí uno ya puede comenzar a plantear ecuaciones, que es justamente con lo que vamos a dejar hasta acá, porque explicar cómo plantear la ecuación es lo que vamos a ver en el segundo bloque. Pero esto es más o menos la mirada de lo que estamos haciendo hoy en esta clase. Aquí ya tenemos otra cosa que la voy a compartir acá, si es que puedo, de una manera distinta, porque, a ver si es que puedo, porque estoy aquí, ahora sí. Estos son los diagramas PNI, en donde uno puede observar que hay bastantes líneas, hay flechas por todos lados y además información como esta. O sea, si uno hace un zoom en cualquiera de estas partes, se da cuenta de cosas de este estilo, en donde aparecen varios equipos, estos vendrían siendo los equipos, aparecen también las válvulas que permiten ir dando la dirección y sentido de cuáles son los flujos que están saliendo y además el control, de qué manera controlo este proceso. Entonces se incorpora lo que es la instrumentación y control de los procesos, aparece la filosofía control que está detrás de esto, y son estos estilos de diagramas los que se utilizan para hacer, por ejemplo, evaluaciones de análisis de riesgos, por ejemplo, o para poder hacer intervenciones en algunos grupos mirando estos planos PNI. Estos planos PNI simplemente son botones de muestra culturales, digamos, porque no forman parte de esta asignatura, pero es para que ustedes los conozcan. Estos son los planos PNI que permiten mapear procesos de entradas y salidas para saber el control de los procesos, cómo controlar el proceso. Y aquí uno puede ver, Profesor, ¿sí? pero por lo visto también estos diagramas también nos podrían permitir poder resolver problemas que se generen en el equipo. Son útiles porque nos permiten saber de qué manera se controla el proceso y en una de esas, a lo mejor analizando el diagrama, el control que tiene, a lo mejor sugerir algunas alarmas para que si el control no funciona, la alarma esté avisando que el controlador no funciona. Porque, ¿qué puede Porque ocurrir? es muy similar a un esquemático de un circuito hidráulico Exacto, o sí, un circuito exactamente. eléctrico. Sí, estos son muy parecidos a los de circuito eléctrico, exactamente. Y aquí el control es fundamental porque puede ocurrir de que la persona que está en el sistema de control distribuido, o sea, que está en un puesto fijo, que está muy lejos de la planta, pero lo controla todo a través de joystick o a través en forma remota, puede asumir que todo está funcionando bien porque según esto y lo que le llega a su pantalla de visualización, está todo funcionando ok, pero en el lugar no está pasando eso. Entonces, para eso es necesario tener alarmas. Entonces, la alarma puede dar cuenta de que, si bien es cierto, en la pantalla dice que el nivel de líquido está a 3 metros, pero esa alarma, perdón, ese control falló, ese nivel que controla el nivel falló y ya va en 4,5 metros. Entonces, si ponemos una alarma a los 5, va a empezar a sonar una alarma y va a alertar al operador y le va a decir, ¿sabe qué?
el nivel de líquido de la columna está en 5 metros. ¿Pero cómo? Si aquí me dice 3, no, si está la alarma. La alarma le está señalando que el controlador falló. Y ahí el operador va a poder tomar control de forma oportuna para poder hacer algo y poder reducir ese nivel, porque una inundación en una columna de destilación en realidad es desastrosa. Puede terminar en una explosión y con destruir la planta completa, porque estas plantas generalmente tienen hidrocarburos y basta una ignición para que comience una explosión en cadena. Pero esa es más o menos la idea de estos diagramas bienales. Ok, vamos a llegar hasta acá, vamos a hacer un alto y nos volvemos a encontrar en unos 20 minutos más. ¿Les parece? Ahí nos vemos. Bienvenidas y bienvenidos a todos que nos fueron parte o que no fueron parte del proceso 1, igual son todos bienvenidos. Nos vemos más ratito, ¿vale? 20 minutos. Chau, chau. Sí, 20. No, profe.